Trabajo como detective en una unidad de investigaciones especiales. Han pasado más de 8 años desde que ocurrió este incidente, pero sigue siendo la historia más memorable de un delincuente con el que me he encontrado. Se llamaba Chase y fue detenido por agredir brutalmente a otras personas. Debido a los numerosos relatos de su violencia física, había entrado y salido de la cárcel en múltiples ocasiones. Así que cuando le pregunté por qué disfrutaba haciendo daño a la gente, su respuesta fue realmente inquietante. Agente, ¿alguna vez ha pegado a alguien? Bueno, para mí, pegar a la gente es lo más divertido. No importa quiénes sean, todos empiezan con una actitud arrogante hacia mí, pero como sigo golpeándoles, acaban arrodillándose ante mí. Nadie es una excepción, solo es cuestión de cuánto tiempo pueden aguantar. Al final, todos terminan inclinándose ante mí, incluso un oficial como tú. Si nos encontráramos en la calle, te arrodillarías ante mí, pero me divierte tanto hacer que cualquiera se arrodille ante mí. Es más entretenido que cualquier película o juego. Rememoró aquellos momentos con una expresión inquietantemente alegre. Cuando me miró fijamente, me dio la impresión de que me atravesaba con la mirada y me sentí muy incómodo. En un momento de valentía, le agarré por el cuello y de repente sus ojos se transformaron, destilando una intensidad escalofriante. Me miró como si quisiera matarme y susurró: «Vas a morir por esto». Sentí una oleada de miedo intenso e instintivamente aparté la mirada de sus ojos. En cualquier caso, fue condenado a 4 años de prisión, pero cuando pasaron esos 4 años vino a buscarme. De algún modo, conocía la dirección de mi casa y se plantó a la entrada de la misma. Se acercó a mí con una sonrisa radiante y exclamó: «Agente, arrodíllese ante mí». Me quedé estupefacto y la ira surgió en mi interior, pero al mismo tiempo, sabiendo qué clase de psicópata era, me invadió una sensación de terror. Tuve el presentimiento de que una confrontación emocional solo traería más problemas, así que intenté mantener la calma en la medida de lo posible. ¿Quieres volver a la cárcel?, le pregunté. Se rió y contestó: «No pasa nada, ese sitio era bastante habitable. Si tan solo pudiera experimentar la emoción de hacer que te arrodillaras ante mí, volvería cuando quisiera». Adoptó una postura como si estuviera a punto de golpearme con el puño. Sentí que las piernas me flaqueaban al instante. Afortunadamente, en ese momento, nuestro vecino James pasó por allí y me saludó. Le pedí ayuda, y Chase se quedó inmóvil un momento antes de gritarme una última cosa y marcharse. «Volveré la próxima vez, y entonces sí que haré que te arrodilles ante mí». El miedo me invadió. A partir de ese momento llevé una pistola conmigo en todo momento, y unos días más tarde, cuando Chase apareció cerca de mi casa, le apunté con la pistola. Sorprendido, me preguntó por qué lo hacía y se retiró de nuevo. Desde entonces escudriño constantemente mi entorno temiendo que aparezca. De vez en cuando, podía vislumbrarle observándome desde la distancia, pero nunca volvió a acercarse a mí. No he sabido nada de él desde entonces, pero podría estar por ahí asaltando a otros. Sin embargo, Chase, espero no tener que volver a verte. Para contextualizar, soy una mujer atlética de 21 años y mido 1,70 metros. Este incidente ocurrió hace un par de semanas y todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Yo era una corredora local que casualmente daba los buenos días a vecinos y extraños. También vivía sola y soltera, ya que mi exnovio me dejó por una chica más alta, pero no estoy aquí para hablar de eso. Era un jueves por la tarde. Me puse la ropa de correr y la pulsera de cronometraje al salir de casa y empecé a correr. Algunos de mis vecinos habían vuelto al interior de la casa, mientras que otros todavía tenían algunas obligaciones como la jardinería. Mientras miraba mi pulsera, volví a levantar la vista y casi choco con una mujer de mediana edad y sobrepeso que estaba de pie en medio de la acera. Me detuve y le pedí disculpas, pero me di cuenta de que miraba directamente al suelo. No dijo nada en absoluto.
y ni siquiera se preocupó de mirarme una sola vez. La rodeé y seguí trotando, pero había algo en ella que no me gustaba nada. Rápidamente miré hacia atrás y ahora su cabeza apuntaba en mi dirección. Podía ver sus ojos inyectados en sangre a través de su larga melena desordenada. Se me puso la carne de gallina y aparté la mirada. Cuando llegué a casa, me olvidé de ella y, como el footing me había dejado sudoroso, decidí darme una buena ducha caliente. Después, me puse algo de ropa y vi una película en Netflix en el salón. Me senté en mi sofá que estaba detrás de una ventana grande que no tenía cortinas en ese momento. Ya verán por qué menciono esto. A mitad de la película, empecé a notar algo en el televisor. Parecía casi un reflejo. Curioso, puse la película en pausa y me levanté del sofá para mirarlo de cerca. Entonces me di cuenta de que era el reflejo de la cara de alguien. Miré hacia atrás y mis ojos se abrieron de par en par al ver a la misma mujer, con la que casi me choco. Tenía la lengua y el pecho pegados al cristal mientras me dedicaba una sonrisa pervertida. Entonces empezó a golpear la ventana con su puño derecho. Inmediatamente cogí mi teléfono de la mesa y subí corriendo al baño. Cerré la puerta y me tumbé en la bañera vacía mientras llamaba a la policía. Entonces oí romperse el cristal de la ventana, un sonido que quedará grabado para siempre en mi cabeza. Podía oír sus pasos, subiendo las escaleras mientras rezaba para mis adentros, para que la policía viniera cuanto antes. En cuanto la mujer llegó a la puerta del baño, el sonido de un hombre gritando policía y la mujer siendo electrocutada fueron repentinos, pero un alivio al mismo tiempo. Esperé a que fuera seguro para salir. Un agente de policía se me acercó y me dio las gracias mientras me decía que llevaban 2 semanas buscando a esa mujer. Luego me explicó que era una presa, fugada, que había sido condenada por abusar de su hija de 15 años. Lo que más miedo me dio fue lo silenciosa que estaba. Le eché la culpa al volumen de la tele, pero se las arregló para seguirme de vuelta a casa sin que me diera cuenta de que es extraño. Ni siquiera llevaba auriculares. Un par de semanas después, tuve que mudarme porque había conseguido trabajo en otro sitio, y la policía aún no me ha puesto al día. También espero que esa vil mujer se pudra en su celda por lo que ha hecho. A mí me ocurrió una experiencia personal cuando tenía 9 años. Pensé que te interesaría, así que aquí la tienes. Esto me ocurrió cuando fui a mi país de origen con mi madre de vacaciones para conocer a mis parientes, y mi padre todavía estaba trabajando en ese momento. Estábamos en la ciudad donde vivían el hermano de mi primo mayor, que entonces tenía 11 años, y sus padres. Volvíamos todos de casa de otro pariente hacia las 2:30 o 3 de la madrugada. Mientras volvíamos a casa en el coche de mi primo, fue cuando un tipo de unos 30 años vino corriendo hacia nuestro coche, y mi tío, el padre de mi primo, paró el coche, y el tipo empezó a llamar a la ventanilla. Entonces mi tío bajó la ventanilla y preguntó, ¿qué pasa? A lo que el tipo contestó, jadeante, diciendo que necesitaba que le llevaran, y mi tío estaba a punto de decir que sí cuando mi madre le dijo en nuestro idioma que eso no lo entendería. Hay niños en el coche, no te arriesgues. Entonces mi tío se disculpó y dijo que era demasiado tarde y que nosotros también teníamos prisa, pero siguió suplicando, así que mi tío tuvo que pasar de largo. Y mientras nos íbamos, fue cuando mi primo y yo vimos por las ventanillas traseras a 5 hombres con armas en las manos y al tío hablando con ellos, mirándonos y señalándonos, y empezaron a seguirnos, pero al cabo de un rato pararon. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Gracias a Dios, llegamos a casa sanos y salvos, pero no podía dejar de pensar que, ¿y si mi tío se hubiera puesto de acuerdo y mi madre no lo hubiera impedido? ¿Y si nos hubiéramos detenido aunque solo fuera un momento, mientras nos seguían? ¿Habría vivido para contar esta historia? Actualmente tengo 36 años, pero esto ocurrió cuando tenía 18.
Me había graduado en el instituto. Estaba trabajando en un empleo, no un gran empleo, pero un empleo menor. Obviamente no quería trabajar en McDonald's. El único trabajo que era menos cutre era en Costco, así que decidí ir a trabajar allí. Me entrevistó el gerente y antes de que me diera cuenta, me dieron el trabajo. Mi puesto era de cajera. Mis 2 primeras semanas fueron estupendas, pero fue entonces cuando conocí a James. James tenía 63 años. Dijo que había servido en el ejército y que estuvo en la guerra de Corea. Al principio parecía un buen tipo, hasta que empezó a oler a basura la mayoría de los días. Cuando la tienda cumplió 10 años, fuimos todos a casa de James. En cuanto entramos en casa de James, olía a mierda. Cuando llegó la hora de comer, James salió con lo que parecía sopa de tomate, a juzgar por el color, pero cuando la comimos, sabía raro. Después de la fiesta, mientras conducía de vuelta a casa, sentí que me iba a dormir. No recuerdo mucho, pero a la mañana siguiente me desperté en una cama de hospital. Mi madre lloraba y mi padre movía la cabeza y cabeceaba de un lado a otro. Entonces entró un médico en mi habitación diciendo que me había estrellado contra un poste. Tenía un brazo roto. Entonces recordé la sopa de James. Le dije al médico que llamara a la policía. Cuando llegaron, les di mi declaración. Por lo que sé, fueron a casa de James y le encontraron comiéndose el brazo de un humano. Fue arrestado en el acto. Resultó ser un asesino grave. Fue condenado a cadena perpetua. Hasta el día de hoy, recuerdo cuando lo consideraba un compañero de trabajo.